Hola, soy Alex y lo invito a ver este video que trata sobre el IVA en la venta de activos fijos. La venta de bienes corporales muebles e inmuebles a contar del 1 de enero del año 2016 se encuentra gravada con IVA. El único requisito para que esta operación se encuentre gravada es haber tenido derecho a usar el crédito fiscal. Esto quiere decir que si yo tuve derecho y no lo utilicé, de la misma manera igual se encuentra gravado con IVA. Por ejemplo, si tenemos un contribuyente que es afecto a IVA y por lo tanto tiene derecho a recuperar el IVA de las compras y este compra un computador, al momento de la venta de este computador tendrá que recargar el impuesto al valor agregado en una factura afecta. Si este mismo contribuyente compra un activo fijo y no utiliza el IVA teniendo derecho, por ejemplo, porque el documento no lo registró dentro de los plazos, al momento de la venta, de todas maneras tiene que venderlo con IVA porque tuvo derecho al momento de la compra, aunque no lo haya utilizado. También va a estar gravado con IVA en su totalidad, por ejemplo, cuando un contribuyente aplique proporcionalidad. Por ejemplo, tenemos las empresas de transporte de carga y de pasajeros que compren este mismo PC. El transporte de carga es afecto a IVA. El transporte de pasajeros no es afecto a IVA. Y si este PC lo ocupan tanto para generar las operaciones afectas y exentas de IVA, ese IVA en la compra se tiene que recuperar en forma proporcional. Como tuvo derecho a usar el crédito fiscal, aunque no lo haya utilizado todo, al momento de vender este PC por alguna renovación, esta operación también tendrá que recargar el IVA. El IVA será un 19% sobre el precio de venta. Por otra parte tenemos a las empresas de asesorías. Estas empresas de asesoría son exentas de IVA. Por lo tanto, al momento de comprar cualquier activo fijo, no tienen derecho a él. Al momento de realizar la venta, esta operación es exenta de IVA. Esta operación se tiene que documentar con una factura exenta o a través de un contrato firmado ante notario. Si se hizo de esta última manera, no es obligación emitir una factura exenta. También tenemos que yo realicé una compra hace 10 años atrás, donde la norma no había cambiado, y si lo vendo ahora, este activo fijo también va a estar gravado con IVA, porque lo que importa es al momento de la venta, y al momento de la venta, si yo tuve derecho a usar el crédito fiscal, la venta es con IVA. Esto en el caso de los bienes corporales muebles. Para que un contribuyente se encuentre exento de IVA en la venta de activos fijos, se tienen que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, entre la fecha de la compra y la venta deben haber pasado más de 36 meses. Y además, que en compra o venda sea un contribuyente acogido al artículo 14 ter. Por ejemplo, si hace 2 años compré un activo fijo y ahora lo vendo, siempre va a estar gravado con IVA. Pero si compré un activo fijo hace más de 36 meses y se lo vendo a un contribuyente acogido al artículo 14 ter, va a estar exento de IVA. También, si pasaron más de 36 meses y yo soy un contribuyente acogido al artículo 14 ter y se lo vendo a otro contribuyente, también va a estar exento de IVA. En el caso de los bienes corporales inmuebles, independiente de la fecha de la compra y la venta, siempre va a estar gravada con IVA en la medida que yo haya tenido derecho a usar el crédito fiscal al momento de la compra. Por ejemplo, si mi giro es afecto y compré una oficina hace más de 20 años y hoy día la estoy vendiendo, esa oficina tiene que estar gravada con IVA. En cambio, si soy un contribuyente exento porque me dedico a asesorías y compré una oficina hace más de 10 años y ahora la vendo, esa oficina va a estar exenta de IVA. ¿Por qué? Porque al momento de la compra no tuve derecho a usar el crédito fiscal. ¿Y cómo documento esta operación? Basta con la escritura. No es necesario emitir una factura exenta. Espero que le haya servido este video y nos vemos en una próxima explicación.
Hola, soy Vero. En esta ocasión les voy a comentar sobre el formulario 22 vigente para este año tributario 2018. Como ustedes ya saben, el legislador ha instruido acerca de una serie de modificaciones desde el año 2014, esto producto de la publicación de la ley 20.780, posteriormente esta ley simplificada y complementada por la ley 20.899 del año 2016. Estas modificaciones han entrado en vigencia de manera paulatina, ya desde agosto del 2014, también algunas del 2015, 2016, y la última etapa de esta reforma entró en vigencia a contar del 1 de enero del 2017, que es cuando entraron en vigencia, por un lado, los nuevos registros de rentas empresariales a los cuales están obligados a llevar ciertos contribuyentes, específicamente aquellos que determinan sus impuestos de primera categoría en base a una renta efectiva con contabilidad completa, que son los dos nuevos regímenes de tributación alternativos, régimen 14A de renta atribuida y el 14B semi-integrado. Además de estas modificaciones, también entraron en vigencia ahora las modificaciones a la tributación de las ganancias de capital. Y en base a todas estas modificaciones, el Servicio de Impuestos Internos ha tenido que hacer, obviamente, cambios a la estructura del formulario 22. Primero, en lo que respecta al anverso del formulario 22, se presenta la información relacionada con el impuesto global complementario y con el impuesto adicional. En esta parte no han habido grandes cambios estructurales en cuanto a la forma del formulario, pero sí obviamente se recoge que ahí los dueños de estas empresas de primera categoría de renta efectiva contabilidad completa, producto de la reforma tributaria, deben tributar de manera distinta, en algunos casos vía atribución. Y es por eso que a través del formulario 22, particularmente de la línea 5, estos contribuyentes deben informar y declarar al Servicio de Impuestos Internos estas atribuciones que han recibido desde su empresa. Esa es una, obviamente, de las modificaciones que trae el formulario para este año tributario 2018. También dentro de los cambios, obviamente, en este anverso inicialmente al formulario 22, está por un lado los dueños de una empresa semi-integrado del artículo 14b de la Ley de Impuestos a la Renta. Ellos van a tributar o siguen tributando en base a retiros o dividendos. Sigue habiendo un mecanismo de postergación de la tributación similar a lo que teníamos con el antiguo FUT. Como siguen tributando en base a ese mecanismo de postergación de la tributación, el legislador en el fondo establece que el impuesto de primera categoría que se paga a nivel de la empresa sigue siendo como crédito en un 100% contra estos dueños, pero existe una obligación adicional y consiste en que estos dueños tienen que restituir un 35% de ese impuesto de primera categoría. Y esta restitución tiene el carácter de impuesto anual, de impuesto global o de impuesto adicional. Por lo tanto, es un mayor desembolso que van a tener que hacer los dueños de estas empresas 14B y que va a estar formando parte de los impuestos anuales que tiene que declarar en el mes de abril del año siguiente. Los grandes cambios a nivel del formulario 22 se encuentran al reverso de este formulario. ¿Por qué? Porque hasta el año tributario 2017, comercial 2016, los contribuyentes de primera categoría debían informar en este reverso la información de la base imponible de su impuesto de primera categoría y también la información del Fondo de Utilidades Tributables. Como obviamente este FUT desaparece producto de la reforma tributaria y es que existen estos nuevos registros de rentas empresariales, es que el Servicio de Impuestos Internos saca esa información hoy día desde el formulario 22 y se debe presentar a través de algunas declaraciones juradas nuevas que se crearon para este ejercicio, pero ya no directamente a través de la declaración anual de impuestos a la renta, que se presenta entonces a través del reverso del formulario 22, informaciones relacionadas con los honorarios de los contribuyentes de segunda categoría. En el recuadro número 2, también producto de una de las modificaciones de la reforma, se informa la tributación de las ganancias de capital, pero vinculadas inicialmente con la enajenación de bienes raíces. Y también se sigue informando en el recuadro 3 algunos datos contables del balance, pero menores a los datos que requerían hasta el 31 de diciembre del 2016. También se informan algunos datos informativos relacionados con el capital propio, que es uno de los puntos esenciales que ha tomado la reforma tributaria para poder determinar las utilidades afectas a impuestos finales en relación a los contribuyentes de primera categoría. Así que la invitación para los contribuyentes obviamente es a interiorizarse a través de este nuevo formulario, revisar sobre todo el reverso de este formulario porque hay bastantes cambios que vamos a tener que tener presentes en abril de este año. Espero que les haya ayudado en algo esta información y nos vemos en una próxima ocasión.
Hola, soy Alex y vengo a exponer el tema de traslado de saldo de contribuyentes de renta atribuida. A contar del 1 de enero del año 2017, los contribuyentes acogidos al artículo 14A de renta atribuida y los contribuyentes acogidos al artículo 14B de régimen semi-integrado deberán llevar el control de los nuevos registros tales como el RAP, el DAN, el REC, el SAC, y además deberán determinar la tasa efectiva con la cual se van a distribuir estos créditos. Para determinar los saldos iniciales de estos nuevos registros, debemos considerar los saldos que quedaron al 31 de diciembre del año 2016 del FUT, del FUF y del FUN, y también los créditos que habían quedado registrados en el FUT. Todos estos valores quedaron ya registrados en el formulario 22 del año tributario 2017 y además en la declaración jurada 1925. Por ejemplo, el saldo de FUT que quedó registrado en el código 231 y 318 del formulario 22, que son las utilidades con crédito, las utilidades sin crédito, utilidades propias, utilidades ajenas, todo ese monto total debe trasladarse al registro que ahora lo conocemos como STUD. El FUF, que corresponde a la diferencia entre la depreciación acelerada y normal, se deberá llevar a un nuevo registro denominado DAN. Por lo tanto, el saldo que quedó al 31 de diciembre del año 2016, ese mismo monto se debe trasladar al DAN. Por otro lado, los créditos del FUT, el total de crédito, tanto propios como ajenos, tasas del 15%, tasas del 16%, del 16,5%, sin distinguir el tipo de tasa, sin distinguir los años, se deben llevar a este control denominado SAC, por créditos que quedaron al 31 de diciembre del año 2016. El saldo total del FUN, que puede contener rentas exentas, ingresos no rentas, o rentas que se acogieron al impuesto sustitutivo por FUT acumulado, ese saldo que quedó al 31 de diciembre del año 2016, ya sea positivo o negativo, se tiene que registrar en el REC, respetando el mismo tipo de renta. Por ejemplo, las rentas exentas se llevarán al control de las rentas exentas. Los ingresos no rentas se deben trasladar también a los ingresos no renta, y las rentas que fueron acogidas a este impuesto sustitutivo también se tienen que llevar a este control. También debemos determinar la TEF, que es la tasa efectiva con la que otorgaremos estos créditos. Como el SAC traslada el total de los créditos, estos créditos se otorgarán con una tasa promedio que se determina tomando el total del crédito que está en el registro SAC y lo dividimos por el FUT neto. Esto es el total del FUT descontándole solamente la columna impuesto del año tributario 2017. Esta tasa se debe determinar con 6 decimales. Como vemos en este ejercicio, el monto de 47.801.977, que es el total del FUT, que forman parte las utilidades sin crédito, las utilidades con crédito y el impuesto, tanto utilidades propias como utilidades ajenas, se debe trasladar a este nuevo registro llamado STUD. El monto de 11.741.610, que es el total de crédito, sin diferenciarlos por tasas, como por ejemplo la tasa del 24%, la tasa del 22,5%, todos esos créditos se tienen que trasladar al registro SAC, que se mantiene por créditos al 31 de diciembre del 2016. Para otorgar estos créditos a los retiros afectos, tenemos que determinar la tasa efectiva de crédito. Esta tasa efectiva, como se mencionó anteriormente, se determina dividiendo al saldo acumulado de créditos del SAC por 11.741.610 dividido por el FUT neto. Esto es 40.173.507, que era el FUT total descontándole la columna impuesto del año tributario 2017. Esto resulta una tasa efectiva de 0,292272. Espero que les haya servido este video del traslado de saldo a los nuevos registros y los espero ver en un próximo video.